Buenas, hoy desde la librería. Este vídeo lo voy a grabar desde aquí. Voy a hablaros del libro en esta ocasión. Voy a poner una pausa en esta colección de vídeos que estoy haciendo para el Patreon. Y hoy voy a hablar del libro porque en YouTube, buceando en YouTube, he visto un ejercicio muy interesante que me ha gustado mucho y que quería plantearos. Quería ponerlo en práctica con vosotros. El ejercicio es muy sencillo. El ejercicio es coger unos cuantos libros que considere que son obras maestras, pero que están completamente ignoradas por el mundo. Al fondo es muy guay porque no es tanto tus libros favoritos, no va tanto por ahí, sino obras que tú consideres por una serie de motivos que ahora os voy a contar, que son obras que debería leerse más de lo que se lee o que pasan desapercibidas, como pasan con todos los libros. Pues cualquier libro, incluso el long seller más elemental que podamos recordar y traer aquí, pasa por su periodo de pasar, de ser invisible, ¿no? Obras maestras invisibles. Esto me gustó mucho, ese planteamiento. Entonces voy a enseñar las que yo considero 1, 2, 3, 4, 6. Yo traigo 6. ¿Por qué? No lo sé. Me puse a bichear en estanterías de casa las que había y yo voy a elegir, he elegido estas 6. Y son todos libros muy reivindicables y la mayoría de ellos, excepto uno quizás, el resto son todos muy... Vamos, que nos lo podéis pedir, incluso los podríamos traer. De hecho, voy a empezar por el más inaccesible de todos, se podría decir, sí. Porque es una edición que tengo de segunda mano, vale, por eso, no por otra razón. Entonces, claro, esto pues donde lo podréis encontrar en la segunda mano. Se trata del autor, bueno, el autor, quiero hablar un poquito, porque como sabéis, en Rusia, en la literatura rusa, hay un gran nombre, ¿no? Que es Gorky. Y luego tenemos que sea Dostoyevsky, que sea Tolstoy, que sea Gogol, que sea Chekhov, ¿no? Cuando hablas de literatura rusa, todos esos son como los nombres, los grandes nombres que a todos nos vienen a la mente. Pero hay un autor que tuvo un poco la desgracia de coincidir con una época de esplendor y quedó un poco relegado, ¿no? Aunque se ha rescatado, prácticamente toda su obra está traducida al español, entonces aquí no hay ningún problema de encontrarlo, y yo creo que casi cualquier biblioteca de España tiene algo suyo. Y tuvo también un periodo en el que se traducía bastante, y bueno, lo voy a enseñar. Hablo de Leonid Andreyev, que fue un hombre que tuvo, de estos hombres que murió muy joven también, de estos autores que en fin, que no le fue muy bien en su vida literaria creativa, porque coincidió con grandes nombres, entonces no todo el mundo miraba a los otros menos a él. Pero tiene obras extraordinarias, tiene un cuento brillante titulado Lázaro, que es ¿qué ocurre con Lázaro, el resucitado, el hombre que resucita a Jesús? ¿Qué pasa con él? Después, vale, lo resucita, ¿y ahora qué? Y es como una especie de historia sobre un muerto viviente, y una pasada de historia, porque el tío va por toda Galilea, como casi una atracción de feria, ¿no? El problema es que él sigue estando muerto, aunque su cuerpo está vivo, pero él sigue estando muerto. Entonces, es muy interesante cómo te lo plantea el cuento, porque te lo plantea como verle la mirada de un muerto que te roba la vida, ¿no? Te quita todo entonces el tío va a donde Poncio Pilato y el tío dice, hombre, tómate algo. Y él, no, es que estoy bien así. Pero entonces tú ves que en su mirada hay algo que
Tú ves que es un ser vivo, pero a la vez no. Y ese planteamiento a mí me parece increíble. Pues se llama Lázaro. Pero este hombre también era muy dado a las novelas cortas, ¿no? Y uno de ellos es quizás Los Espectros, que en esta edición viene con Las Tinieblas, y que es sobre Los Espectros es sobre un manicomio. Cosas muy luminosas y cómicas. Pero no es nada grave. O sea, lo que me gusta de Andreyev es que no tiene este sentido de gravedad, de que te tira por la pendiente de la miseria humana, ni nada por el estilo. Tiene un estilo como muy liviano, tiene mucho diálogo, es muy entretenido, para mí es fascinante. Entonces, bueno, Los Espectros es la obra, pero como es una obra cortita, en esta edición viene acompañado de otra novela corta. Pero él tiene muchas novelas cortas yo creo que prácticamente cualquiera de las que escojáis es interesantísimo de rescatar, ¿no? Recomiendo más al autor que una obra en concreta, ¿no? Aunque yo, si tuviera que empezar por algo, aparte del cuento que he comentado, y Los Espectros, ¿no? También hay uno muy chulo que se llama Los Siete Ahorcados, que es sobre 7 condenados a muerte y te va contando su historia, que han hecho mal, ¿no? Tiene estos planteamientos de novela corta que en realidad parece más una colección de pequeñas historias, ¿no? Que forman una un poco más grande. Vamos a seguir un poco en esa línea, si queréis, un poco en línea existencial. Y bueno, el padre del teatro existencialista, diría yo, y no es Camus, no, es Ionesco, Eugene Ionesco. Aquí en esta creo que, estas son varias también. Ah, no, esta es solo Rinoceronte, perdón. Sí, sería Rinoceronte, la gran obra. Yo sé que muchas veces por donde se recomienda a la gente que empieza a leer el teatro del absurdo es por Esperando a Godot de Samuel Beckett y por La cantante calva de Eugene Ionesco, pero en realidad son obras tan rompedoras que muchas veces cuesta mucho entender a dónde van y te suelen sumir en un estado un poco bueno, ¿y esto qué? O sea, vale, muy bien, esto es muy gracioso, pero ¿a dónde va con esto? Y pues son tan rompedoras que te dejan un poco sin saber qué hacer con eso, ¿no? Rinoceronte es un poco distinta. Rinoceronte es pilar también del teatro del absurdo, pero es una obra mucho más cercana, y es más cómica, es más abiertamente cómica, aunque, bueno, cómica como lo puede ser aquí el amigo este de Rumanía, eh, que para mí es el mejor escritor rumano que ha existido. Y bueno, Rinoceronte. Y curiosamente la obra que soy de teatro, y además leer teatro es muy interesante, y porque su forma de contarte la historia es más novelesca que otra cosa. Es de estas obras de teatro que tú las lees y dices, madre mía, esto es imposible de llevar a un escenario. O sea, de hecho, los intentos nunca han estado muy a la altura, salvo quizás el suyo. Esa forma de llevar la escena que tuvo él quizás es como la más interesante, ¿no? Muy bien, pero además es alguien que pensaba mucho en la escena, que es muy curioso. Muchas veces en la escritura teatral no se suele pensar en un espectador. O sea, sobre todo hay un debate en esto, ¿no? La actualidad se suele pensar mucho en la letra, se suele pensar mucho en el lenguaje, que está muy bien, hay que hacerlo, pero muchas veces se tiende en el teatro contemporáneo a dejar fuera a un público, es decir, bueno, el público es un lector en realidad. No sé si es buena idea. ¿Qué más tengo por aquí? Voy un poco a la narrativa. Esta novela me la recomendó, ¿no? Y para mí es la mejor obra de Amin Maalouf,
Amin Maalouf, escritor libanés, que fue premio Príncipe de Asturias, no, Príncipe o Princesa, ahora no me acuerdo, algo de Asturias, que aquí en España se estila mucho, de las letras, hace algunos años. No sé si alguna vez ha sido candidato al Nobel, podría ser un buen premio Nobel. Él escribe en francés y es más conocido por su obra ensayística, como Identidades asesinas, y también por ciertas novelas como a lo mejor que tiene un corte histórico, como puede ser Las escalas de Levante, León el africano, ¿no? Tienen este tipo de que coge personajes históricos y digamos que los noveliza un poco, ¿no? Pero escribió una novela de ciencia ficción, que es esta. Y diréis, ostras, eso sí que ahí sí que el primer siglo después de Beatrice. Muchos sonará Hijos de los Hombres, ¿no? Es aquella película que estaba basada en una novela de P.D. James, en la que se planteaba una especie como de distopía en la que los seres humanos ya no hay jóvenes, que todos los seres humanos son muy mayores, ¿no? Ya no quedan niños en el mundo, ¿no? Entonces juega un poco en ese tipo de planteamiento, solo que lo que ocurre es que en el planteamiento de Amin Maalouf apenas hay mujeres, apenas nacen mujeres. Él te plantea una especie de... Tampoco es distopía, porque la distopía muchas veces lo que se juega es a hacer como planteamientos un poco así, y luego la prosa se olvida, ¿sabes? Suelen ser novelas muy malas. Las novelas distópicas suelen ser muy malas. Lo siento, hay que decirlo. Salvo los casos que todos podríamos nombrar, pero muchas veces se ha convertido la novela distópica en un cajón al que van a parar obras malas de autores más o menos consagrados que no saben muy bien qué hacer, entonces tiran por la distopía. Y así salen los destrozos que salen. Pero esta distopía es buenísima. Como digo, es un planteamiento en el que el autor quiere tener una niña. Él quiere tener una niña. Claro, se puede elegir el sexo del feto. Entonces, él plantea, todo el mundo elige que sea hombre, ¿no? Él plantea lo contrario, que sea una mujer. Una cosa que me gusta es la estructura, que es como con las letras del alfabeto. ¿Vale? Y ese es el planteamiento. Yo lo voy a dejar ahí y buscarlo y leerlo, me merece la pena. Y la forma de escribir de este hombre es increíble. Ahí lo tengo. Además, una cosa que tiene esa novela, sí, es súper tierna. Sí. Para ser ciencia ficción es tierno y no te sueles encontrar cosas así. Es verdad. Sí, mira, ahí queda. Ahí lo dejo. Vale, 2 mini obritas, microlibros, porque yo, como los que me conocéis, sabéis que yo soy de microlibros a muerte. Me gustan mucho los libros que te caben en un bolsillo y que su lectura te dura un día o dos, pero su impresión te queda prácticamente de por vida, si lo hacen bien, como suelen ser en estos dos casos. Este es una especie de texto autobiográfico de Mariana Tsvetaeva sobre su madre, en el que su madre era pianista, y concertista, pero creo que era concertista también. Bueno, ella tiene dos textos autobiográficos, uno enfocado en el padre, el padre fue el creador del Museo Pushkin, y entonces habla del padre y del museo, pero está muy bien, ese texto es tan genial. Lo que pasa es que es más un texto histórico, donde ella te cuenta la historia de la creación de un museo, y es chulísimo, el texto es una pasada, es una maravilla, todo lo que escribe esta mujer era bueno. Pero es más, no sé cómo decirlo, no sé si decir más convencional, no sé, más histórico, más un texto histórico. Este es más un texto autobiográfico personal, donde hace un juego de no autoficción, sino autobiografía, donde te vincula la historia, los recuerdos de su madre con la música, con las partituras que había siempre por casa, y con un sonido particular, y es capaz de evocarte la presencia de un sonido, ¿no?
Es fascinante, este texto es increíble, completamente increíble. Ahí también lo voy a dejar. Y lo acompaño con este texto que todo librero, sobre todo librero, debería leer una vez en su vida, que es El fin de los libros, de Octavio Sanz. Octavio Sanz es un flipado, es un tipo que no lo puedo caracterizar de otra manera. Es un tío que se dedicaba a inventar, era un inventor, se dedicaba a inventar cosas, pero también fundó muchas sociedades. Es un flipado. Y lo que le gustaba también mucho era imaginar. Y en este libro, imagina, es como un precedente de los audiolibros. Él inventa un sistema según el cual los libros ya no se leen, sino que se escuchan. Básica en esencia es un audiolibro, solo que con un sistema así como de rodillo, como todo muy mecánico, muy finisecular, ¿no? Pero es muy interesante porque todo surge en una conversación, es lo que hace, no es un ensayo en realidad, es lo que hace plantearte un escenario en el que hay varios señores que empiezan a hablar y la escena se estira y empiezan a hablar de los problemas que ellos ven en el mundo del libro y el problema que te plantea el objeto libro como tal. Entonces es un ejercicio de especulación fascinante, ¿no? Y te deja con una conclusión, es decir, el fin de los libros vendría en todo caso por el exceso de los propios libros, de la propia producción literaria, ¿no? Entonces, cuando lo lees hay cosas que me dicen, pero si esto es hoy, está hablando de hoy. Y yo creo que todos deberíamos, cualquier librero, sobre todo, y esto es un libro que yo le regalaría a un librero, Tomás Lete, esto, y luego plantéate las cosas y diseña tu librería en base a no caer en los excesos del libro. ¿De acuerdo? Entonces, para mí ha sido muy importante y es una obra maestra de estas desconocidas, puede parecer poca cosa y en cierta medida lo son. Pero cuando algo nace para ser así, es mucho mejor que coger una pequeña idea y tratar de estirarla innecesariamente, ¿no? Vale, ya voy a traer ya el último, porque el vídeo se me va a quedar un poco largo, si no. Y otro ensayo, me quedo ya en el ensayo, y es La poética del espacio de Gastón Bachelard, que es una colección, en realidad es una colección de pequeños ensayos, todo alrededor del espacio. Y está muy guay porque lo dispone por espacios distintos, de distinto tipo. Pues un espacio puede ser la cocina, pero otro espacio puede ser una cabina. Él prueba a jugar con diferentes espacios y de cada tipo de espacio crea un ensayo diferente, ¿no? Y lo recomiendo sobre todo porque es de este tipo de libros, y esto cada vez lo veo menos en el ensayo, y es una pena porque para mí ese es el valor principal que tiene que tener un ensayo. Un ensayo debe ser este tipo de libros que cambien tu percepción del mundo que te rodea. Para eso se crea el género del ensayo, para que tú ensayes tu visión sobre las cosas, ¿no? Y no simplemente te transmito una serie de conocimientos random que pueden ser muy útiles y pueden estar muy bien. Tampoco pasa nada con eso, pero para mí el propósito de un ensayo es que te cambie tu percepción del mundo. Pues esto es lo que consigue Gastón Bachelard en todos los pequeños ensayos que reúne en este volumen. Que tú vayas luego por la calle o en el sitio donde estás en tu casa y de repente digas, ostras, empiezas a ver ese lugar de una manera completamente diferente. Y sobre todo empiezas a analizarlo para ti, ¿vale? Y sí, yo creo que es el mayor logro que tiene, yo creo que Bachelard en toda su obra, pero sobre todo lo veo muy concentrado en esta poética del espacio, que como veis tampoco es un libro muy... Y lo edita el Fondo de Cultura Económica, que es una de mis editoriales favoritas de todos los tiempos. Ala, ahí lo dejo. En fin, no sé, he dejado unos poquitos, fijaros que son 6 obras que me caben en la mano. A nivel de lectura no son gran cosa, pero todas tienen un pozo y que creo que de verdad debería leerse, deberíamos leerlo todos, porque son todas obras magníficas. Ala.
Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis sacado ideas. ¿Cuáles son vuestras? Porque también aquí puedo dejaros caer la pregunta. ¿Cuál pensáis que son vuestras obras maestras que pueden estar olvidadas o simplemente veis que no se hablan de ellas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las podéis escribir y aquí mismo y yo os lo leo. ¡Hala! Hasta luego.